como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios en vivo al ingeniero Roberto Gómez, asambleísta por el movimiento político Creo, miembro de la Comisión de lo Laboral. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Encantado. Muchos temas en la asamblea. Yo sí quisiera comenzar por aquel que creo que es muy importante, y es que usted ha anunciado que presentaría una petición para insistir en llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, a pesar de que ya había sido la petición anterior archivada. ¿Por qué insistir? Así es, bueno, primero lo que hemos visto es que la Comisión de Fiscalización actual blinda a la ministra de Gobierno, como se hizo con JG, hablando de las pruebas cuando las pruebas se cuentan en muertos, cuando se cuentan en asesinatos, cuando vemos que todos los días la ciudadanía tiene que ser presa y víctima de la delincuencia y no hay ninguna forma de detener a la delincuencia. Y la Comisión de Fiscalización, con el voto de Luis Pachala, que debería ser de la oposición, blindó a la ministra de Gobierno mientras a la ciudadanía la asaltan y la roban. Por eso hemos dicho que adicionalmente ahora que hay un nuevo informe de la Comisión del paro de octubre, vamos a enjuiciar a la ministra de Gobierno políticamente por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, por el ataque a las universidades, por el abuso que hubo por parte de la fuerza pública en los casos que lo hubo a los periodistas durante la semana y media primera, y adicionalmente por el número de 80% de que las detenciones de las 1.200 o 1.100 que hubo de detenciones arbitrarias. Asambleísta Gómez, sin embargo, aquí varias puntualizaciones. Primero, ¿usted cree que sí tenga asidero en esta oportunidad esa petición? Porque la anterior fue archivada a pesar de todo. Y lo segundo, ¿tendrá que probar al seno de la Asamblea todo eso que usted está diciendo? Claro, de todas estas cosas, por lo menos 4 están en el informe, de las 5 que serían las causales. 1, 2, la mayoría también tiene videos donde la ministra de Gobierno admite esto que le estoy comentando. Y segundo, como con el vicepresidente JG, sabíamos que los votos y que iban a haber asambleístas serviles que lo blindarían a él. Nosotros tenemos las razones y la obligación legal de iniciar este proceso de enjuiciamiento político. ¿No es un show político el querer llevar a toda costa, a pesar de que ya fue archivado en el pasado este intento de juicio político a la ministra de Gobierno? No, lo que es el trabajo de fiscalización, que la gente se extraña de que exista, una vez que los últimos 10 años la comisión lo que se dedicaba a hacer era a blindar a los funcionarios del régimen de Alianza País. Pues será ellos los que tienen que responder por no hacer su trabajo y por desproteger a la ciudadanía. Nosotros llegamos para fiscalizar y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hablando de juicios políticos, entiendo que el CAL ha dado ya luz verde a un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doña Diana Atamaín. ¿Ustedes están a favor de que ese juicio político se dé? Y si es así, ¿por qué? Fíjese la señora Atamaín, la presidenta del CNE, lo que dice. Dice que es un movimiento político que se quiere tomar el CNE. Entonces, así lo ha dicho. Así lo ha dicho, y eso es absolutamente falso. Mire, así como la ministra de Gobierno, cada segundo que pasa en su cargo, la vida de la ciudadanía corre peligro. ¿Qué pasa con el CNE? Cada minuto que la señora Tamaín pasa en su cargo, la democracia corre peligro. Y ellos han desatendido o no acatado resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Vemos que la persona cargada de los procesos electorales, denunciados por los otros consejeros, tiene 34 antecedentes penales por falsificación de documentos, entre otros, y también boicotearon la consulta de Yas Unidos. Y además, hace poco censuramos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ellos no revisaron bien los documentos como tenían que ser revisados. Así que causales hay en exceso. No obstante, ella señala que lo que quieren es tomarse por asalto el Consejo Nacional Electoral de cara al nuevo proceso del 2021. Miente tal cual como la ministra de Gobierno mintió cuando fue a la comisión. Estos funcionarios, malos funcionarios que son protegidos por Lenín Moreno, lo único que hacen es perjudicar a los ecuatorianos en su vida y en su democracia. Según usted, ¿también el gobierno protege a la presidenta del CNE? Sin duda, y no solo eso, el gobierno protege violadores. Hace poco, Lourdes Cuesta presentó una ley que fue aprobada por el 100% de la Asamblea Nacional, que se llama la Ley Revas, que hacía un registro de violadores para que no se acerquen a los lugares de trabajo de los niños a trabajar en esos lugares. Y el gobierno la ha vetado, la mandó a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional en
coordinación con el gobierno, han resuelto que esa ley es inconstitucional. Es decir, protegen a los violadores en lugar de proteger a los niños y niñas del Ecuador. Asambleísta Gómez, hablando de vetos, el gobierno ha emitido algunos vetos a la reforma tributaria que ha vuelto a la Asamblea para que sea analizada y revisada. ¿Cuál va a ser la postura de Creo frente a este punto en particular? Bueno, el gobierno ha puesto 13 objeciones. Y uno de esos he visto ya que la comisión el día de ayer ha sesionado y ha resuelto acogerse a 12, porque en teoría amplía algunas de las cosas que pudieran ser positivas y ha dicho que nos vamos a ratificar en una. Así es, esa una tiene que ver con los envíos que hacen los migrantes al Ecuador. El gobierno lo quería regular, la Asamblea aprobó que no se regulen. En general esa ley como fue aprobada fue un castigo para la ciudadanía porque le mete la mano al bolsillo en 600 millones de dólares. Pero fue aprobada por la Asamblea. No, yo no voté a favor de eso. No obstante, hay algunas cosas que sí son positivas, algunas pocas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto de la renta, la remisión de las multas y sacar del central de riesgo. Pero al final no reactiva la economía del país en general. No, solo lo que hace es meter la mano al bolsillo de la gente, como la ley del 2018 y la del 2017. Ahora, una reforma laboral está siendo preparada y conoce que estaría lista para ser remitida al Ejecutivo. Entiendo que usted como parte de la Comisión de lo Laboral se apresta, así como el resto de sus integrantes, a recibir una delegación de la OIT. ¿Cuáles son los planteamientos que en este caso Creo, y usted como miembro de esa comisión, creen que no deben faltar en esa reforma laboral? Bueno, hay que pensar que hay que generar la inclusión de los 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal. ¿Son apenas 3,5? Yo había escuchado que eran 5 millones. Perdón, de los 5 millones que le faltan empleo formal. Okay. Los 3,5 millones solo tienen empleo formal. Okay. Y hay que incluirlos a la fuerza laboral para generar que ellos tengan su dinero y que ellos puedan consumir y activar la economía. Y cuando ellos vengan, cuando venga la delegación de la OIT acá a trabajar, que va a venir una esta semana para preparar las reformas laborales, vamos a presentar una reforma que permita pensar en aquellos que no tienen trabajo y que le aseguren el trabajo a los que sí los tienen. Y a raíz de eso, pues presentaremos algo que podrá ser aprobado en este mismo año entrante, en coordinación y ojalá por la aprobación de todas las bancadas. De la reforma o de la mano de la reforma laboral es importante también la reforma a la seguridad social, porque siempre todo trabajador quiere garantías. Mire, yo he presentado un par de reformas a la seguridad social que son puntuales. Una de esas, por ejemplo, es que usted pueda saber cuál es la cantidad de aportes con la que usted ha contribuido a la seguridad social a lo largo de los años. Es una cuestión de transparencia, es saber cuántos recursos se han manejado en el IES. Y luego, cuando uno sabe más, uno tiene más opciones para poder ejercer su derecho y reclamar por buenos servicios que nos merecemos. ¿Cree usted en la necesidad de ampliar seguros privados para que sea optativo y que los trabajadores escojan si quieren aportar al IES o si quieren hacerlo de manera particular? Mire, cuando el IES sea bueno y atienda como tenga que atender de manera integral, más allá de que hay pasos que se están dando ahora para hacer eso, la ciudadanía va a elegir estar en la seguridad social o en otro. Pero como hoy es obligatorio, simplemente lo único que se busca es generar más transparencia, dado que la ley está así, la Constitución también se nombra así y es imposible cambiarlo en este momento. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a elegir dónde pone su dinero. Hoy vamos a mejorar lo que está. Eventualmente vamos a discutir la reforma de fondo que tiene que venir para la seguridad social. Muchísimas gracias por su presencia. Amigos televidentes, ha sido la intervención en nuestros estudios en vivo del asambleísta por el movimiento político Creo, ingeniero Roberto Gómez, quien ha dejado en claro que esta semana presentaría una nueva propuesta o petición de juicio político a la ministra de Gobierno, doctora María Paula Rojo. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.